Si tuviéramos oportunidad de recuperar los últimos 10 minutos que hemos estado platicando Juan José Llanes y yo, híjole, me encantaría más seguir en ese ambiente y en esos temas, mi querido Juan José, en el que vamos a abordar. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este espacio, en esta posibilidad de comunicarnos a través de NB, Periodismo de Investigación. Esta semana vamos a invitarlos a que pues, recorran todas las opciones, todos los formatos y toda la información que sobre el tema de aviadores, así en general, estamos trabajando para ustedes. Hemos estado trabajando en las últimas semanas, en los últimos meses, para ofrecerle información, pues que no da cosas nuevas, pero queremos ser muy formales. Ya la investigación que hizo al respecto nuestro compañero Bernardo Gutiérrez le puede dar alguna información. Las entrevistas que hace también nuestra compañera periodista Ángeles González, pues seguramente complementan los estudios de mercado que el área de demoscopía y del área de estadística de NB trabaja, pero yo creo que es un momento también muy importante el que les vamos a compartir ahora, porque quiero poner en claro términos y quiero poner en claro también situaciones, más allá de lo anecdótico, más allá de los números y más allá de nombres y personas, el tema de los aviadores pues no es para nada nuevo. Juan José Llanes Gil del Ángel es abogado, es el abogado quizá más importante por su despacho y por su equipo de trabajo en el tema pues laboral, ¿es correcto? Sí. Y entre otras cosas, por eso me da gusto verlo, porque independientemente de esta experiencia y lo que sea, es un excelente amigo. Yo tengo un afecto muy especial por ti, lo sabes, hemos compartido varios escenarios ya. Y muchos años. Por décadas, ¿no? Décadas. Sí, décadas hemos sido compañeros no solo de trabajo, también de aventuras, también de pachangas, de aventuras hasta políticas, ¿no? No, olvídate. Muy interesantes. Y bueno, bienvenido una vez Gracias. más. Sí, bienvenido. Gracias. Aviadores. Aviadores es la Fuerza Aérea en Veracruz. Por ahí nos platica, y nada más para darte contexto y dejar yo de hablar y cederte ya el espacio, nos platica Bernardo que puede haber nacido en la situación hace varias décadas, cuando un gobernador, él dice quién, le pide a un secretario o a un funcionario titular de Secretaría de Educación, le dice, oye, mi amigo no tiene chamba, dale una plaza de maestro con todas sus prestaciones para que esté tranquilo y sigamos trabajando. Y ahí nace este término de que, bueno, entra a la nómina de esa secretaría, insisto, hace décadas, ¿sí? Y es un mero recuerdo que hace Bernardo, y dice, desde ahí empieza, pero se ha convertido en un fenómeno. Sí, pero además yo matizaría que no es privativo del sector educativo. Claro. O sea, ¿Ya no? no, ya no, por supuesto. No creo que pueda existir un área del gobierno que esté intocada por ese fenómeno. O sea, no es, digamos, se nota o nos duele más porque lo advertimos en entidades públicas que son inmensamente grandes, como el sector salud, como el sector educativo, pero quizás sea un fenómeno que se haya reproducido en todo el gobierno. El problema de fondo es que hay una cifra negra, o sea, el poder definir cuántas personas trabajan o cobran como empleados del gobierno sin prestar un servicio personal subordinado, pues es un misterio, no es algo que se pueda tener con datos duros. Sin embargo, yo apuntaría aquí esto, Luis. Fíjate que hace tiempo se inventan los órganos internos de control. Órganos internos, ok, sí. Esto es, contralorías, contralorías que tienen la función, obviamente, de hacer que se respete algo que ya evolucionó, que en su momento era la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Había una ley federal
de responsabilidades de los servidores públicos, una ley estatal en Veracruz y otras en las entidades federativas. En 2017, el fenómeno de la corrupción es tan, pero tan intenso en el sexenio de Peña Nieto, que decide hacer un cambio de gran calado. Lo hace de manera tardía y extemporánea. Finalmente su régimen queda marcado por el fenómeno de la corrupción. Y decide cambiar el andamiaje legal. Entonces se crea una ley general de responsabilidades administrativas y armonizaciones en los estados. Una ley estatal de responsabilidades administrativas que trata de darle un espectro más amplio. Al final de cuentas se trata de proteger, de tutelar el servicio público, los recursos públicos y lo que tú como ciudadano demandas del gobierno. El gobierno no tiene más que una sola función, que es servicio. Sí, claro. Servicio a los ciudadanos. Cuando los órganos internos de control hacen su trabajo correctamente, bueno, lo primero que tienen que hacer es peinar, llamémosle así, las nóminas, las plantillas de personal. Y de repente, bueno, en algún caso verán, bueno, aquí aparece con un salario que puede ser pequeño o puede ser muy grande, Luis Emanuel Domínguez Rangel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y por más que lo buscan, no lo encuentran. Y sin embargo, su salario sigue siendo depositado, tienes prestaciones. Y todas las prestaciones, el aguinaldo, las vacaciones. Estás dado de alta ante la seguridad social. En muchos casos tienen una seguridad social completa, que ese también es otro tema, que todos los regímenes le han quedado a deber a los trabajadores burócratas en Veracruz. Esto es, tienes seguro social, vas al IMSS si te enfermas, pero estás cotizando al IPE, eventualmente te jubilas. Y potencialmente te puedes jubilar. Después de no trabajar. Bien. Después de no haber pisado tu centro de trabajo. Ahora, es obvio que forma parte de un sistema de recompensas que el gobierno instaura hace muchísimos años, hace décadas. Si eres amigo, si me caes bien, te quiero ayudar. O alguna vez con algún cuate de estos, me refiero a funcionarios, o de un mal necesario. No, yo no. Ellos lo ven así de repente. Pues mira, yo no me resisto absolutamente, yo sé que tú también, a aceptar que la corrupción sea un mal necesario. Al final de cuentas estás hablando de que la distracción de los recursos públicos no solamente se presenta a partir del momento en el cual tú como servidor público directamente le metes la mano al cajón, te llevas dinero y te lo metes a la bolsa, como Duarte, vamos, que es el ejemplo más acabado de todo esto. O cuando dispones de los bienes materiales que están bajo tu encomienda o resguardo y te los llevas a tu casa. No, aquí hablas de recursos humanos que se distraen y que tienen asignado un presupuesto, un pedacito del erario al que todos le ponemos y que, bueno, pues al final del día va a dar al bolsillo de alguien mimado por algún servidor público que decide que te lo lleves a tu casa y no trabajes, punto. Ahora, ¿qué trae aparejado eso? Bueno, pues una serie de responsabilidades muy bien definidas por la ley. Okay. Que bueno, están, en primer lugar, hablas de que hay una lesión al servicio público, hay una lesión al erario. Veámoslo así, pudiera ser incluso que el hueco que tú estás ocupando y que no estás trabajando, pero lo estás cobrando, sí sea necesario. Pudiera ser, sí. Sí, claro. sea necesario que alguien esté ahí haciendo algo. Ese es un fenómeno que se recrudece, obviamente, por lo menos en dos sectores, el sector educativo y el sector salud. ¿Por qué? Porque, bueno, si de algo nos dolemos, yo creo que en todo México, es que hacen falta maestros, hacen falta personal médico, etcétera. Por supuesto.
Pero a ver, de todas formas esto también tiene otro aspecto que para mí son aviadores, técnicamente no lo serían, cuando los sindicatos luchan por sus comisionados, por ejemplo. O sea, mi papel va a ser representar, entonces ahora me voy a dedicar a representar mi plaza laboral, mi responsabilidad como trabajador ya no la voy a cumplir, pero me sigues pagando también. Ese no es un aviador. Mira, yo distinguiría esto. Las comisiones sindicales surgen y, si me permites, al menos en mi perspectiva, podrían estar justificadas o justificarse a partir de algo. Un sindicato es una institución de servicio a ¿De representación también? de representación y de servicio a los trabajadores afiliados a ese sindicato. Cuando hablas de organizaciones sindicales que no tienen a todos sus trabajadores en un solo centro de trabajo, sino que los tienen repartidos, ¿no? Hay sindicatos estatales. Veracruz es un estado increíblemente largo, ¿no? Pues es obvio que cuando un trabajador necesita el servicio de su sindicato, pues tiene que haber alguien de su sindicato, porque además paga una cuota, ¿no? Tiene que estar dispuesto en alguna oficina específica del sindicato. Sí, claro. En un horario específico del sindicato, y el sindicato no contrata empleados. Bueno, sí, contrata empleados. Sí puede ser patrón, pero puede ser patrón, sí. Hasta eso, no. Hay sindicatos que tienen burocracias internas increíblemente grandes. Sí, claro. Y no todos están comisionados. O sea, hablas de, ¿qué te gusta? 5, 6, 10 en cada organización sindical. Y hacen un trabajo. Porque además la otra, los sindicatos son coadyuvantes de las entidades públicas en temas administrativos. Ok, entonces regresemos a los que sí son aviadores como tales y bueno, no puedo dejar de mencionar que si bien todo el gobierno y hasta sus entidades paragubernamentales están sujetas a esta posibilidad y existe, hay algunas que destacan, ¿no? Que destacan fuerte y que destacan porque ya no solamente es corrupción como tal, que es triste y necesariamente un delito, pero hay unos que son más cínicos que, bueno, ahí dejémoslo, muy cínicos. El caso, por ejemplo, de tener a un hijo menor de edad ocupando una plaza de tiempo completo, una plaza para la cual se requiere, de acuerdo a los manuales de organización, se requiere de un grado académico que el hijo no tiene y que es muy real. Y hablamos del caso de Eric Ayala en el COBAED, por ejemplo, que fue denunciado por Senyase, por el secretario de Educación, y que no sabemos hasta dónde llegó, ¿no? Y que no ha pasado nada. Mira, algunas organizaciones sindicales, esta en particular, bueno, ha sido cómoda. ¿Esta cuál? El Suite COBAED. Suite COBAED, ajá. Ha sido cómoda y ha sido acomodaticia. Okay. O sea, es una dirigencia sindical que, bueno, se ha granjeado la simpatía de los regímenes priistas cuando gobernaron Veracruz, pero también se tiró a los brazos de Miguel Ángel Yunes cuando fue gobernador. ¿Literal? Sí. No sé si literalmente, pero al menos no lo sé. Pero al menos no me atrevería a decirlo. Pero me refiero, eso le permite a dirigentes sindicales pues acceder a cargos de elección popular, por ejemplo. Baste recordar que el secretario general de la sección 56 del CENTE, la mayoría fueron diputados. Sí, claro. Juan Nicolás Callejas Arroyo, sí, creo que pasó más tiempo como legislador, sí, no sé cuántas veces fue diputado federal, diputado local, y de aquí a acá, o sea... Como el caso del sindicato de Comisión Federal, ¿no? Que tiene a un trueno ahí que tuvo 40 años en el Congreso. Los ferrocarrileros. Sí, Pemex, hay muchos ejemplos. ¿Sí? Los azucareros, el que me quieras decir. Esto es... El sindicalismo fue visto desde el término de la revolución como un aliado de un régimen que pretendía reconstruir
pero primero pacificar. Esto es, todavía hasta tiempos de Cárdenas había revolución. Entonces, si admitimos que la revolución es un movimiento armado, una revuelta, sobre todo campesina, pero también obrera, los sindicatos se vuelven un canal a través del cual tú puedes conducir los reclamos de los trabajadores. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de prebendas para sus dirigentes. Cuando hablas de la burocracia, parte de esas prebendas necesariamente están situadas en la posibilidad de que tú como dirigente sindical me puedas incluir a mí en una nómina sin que yo trabaje. Entonces, aquí hablas de un entramado en el cual necesariamente tienes a entes públicos, a las instancias pagadoras, y me refiero a la Secretaría de Finanzas y Planeación, por ejemplo, tienes a los órganos internos de control que ¿también voltean hacia otro lado para no ver este fenómeno, tienes obviamente a los beneficiarios de esas prebendas, a organizaciones sindicales a veces, no siempre. O sea, no es un fenómeno en el que necesariamente estén involucradas organizaciones sindicales. dirigencias sindicales? Dirigencias sindicales. No, definitivamente no es en la totalidad de los casos, en muchos casos sí. Pero yo creo que si necesitásemos como ciudadanos definir a quién le tenemos que enderezar un reclamo, yo indiscutiblemente creo que son los órganos de control y fiscalización. Me refiero a la Contraloría General del Estado, a sus órganos internos de control, en algunos casos el órgano de fiscalización superior del Estado y en algunos casos la Auditoría Superior de la Federación. Y por supuesto las Contralorías internas que existen. Las Contralorías internas que dependen de la Contraloría General del Estado. Okay. O sea, son delegaciones, no sé cómo poderlo definir más correctamente, pero bueno, es la Contraloría General del Estado en las entidades públicas, para acercarlo a los ciudadanos. Yo no sé si ya le dio tiempo a López Obrador de modificar lo que en la Constitución venga sobre este tema. Si no, pues seguramente va a ser la semana que entra, por lo menos intentarlo, porque así ha hecho con todo el esquema social, productivo y hasta cultural de este país, entre otros temas. Pero finalmente caemos otra vez en que el fenómeno de la aviación, de los aviadores, está perfectamente bien contemplado en la Constitución, en las leyes armonizadas también, y existe, y claro, ha existido, ¿sí? Y estamos hablando también de controles corporativos de repente, de influencias, ¿sí? Influencias de manejo, pero lo más doloroso, creo yo, en momentos en que tenemos, como decía ayer un compañero, y que invitamos a un entrevistado con nosotros, tenemos por lo menos 4 millones más de mexicanos en pobreza extrema el último año, según los datos oficiales, y es parte de lo mismo, ¿no? Es dinero que puede ser utilizado en cuestiones productivas, o de atención o de servicio, y que se va por las coladeras. Sí, yo estoy convencido también de que el fenómeno de la corrupción no se puede terminar por decreto, o sea, no se trata de que alguien, por mucha legitimidad que tenga como gobernante o por mucha popularidad que tenga, salga y diga, ya se acabó la corrupción. E incluso, si me permites, y te consulto, se podría decir, y por mucha buena intención que pudiera tener también. Incluso no dudo siquiera de que pudiera haber una intención de abatir esta situación. El punto es que más bien lo que hemos descubierto, digo, al menos yo como ciudadano en los últimos 5 años, es que se prefirió situar el fenómeno de la corrupción en otro lugar y en otro tiempo. O sea, la corrupción estaba allá atrás y eran otros. Bueno, pero el fenómeno sigue estando ahí.
yo creo que una herramienta increíblemente útil, que no sé si la sociedad mexicana ha alcanzado a dimensionarla en toda su utilidad, es la transparencia, los mecanismos de acceso a la información y de transparencia. Esto es, qué bueno que tuvimos acceso al conocimiento de fenómenos como la Casa Blanca de la esposa del presidente Peña Nieto, como el caso Odebrecht, como la estafa maestra. Bueno, fueron gracias a los mecanismos de acceso a la información. Claro. En otras palabras, detrás de ese descubrimiento hay instituciones del Estado que forzaron a las entidades públicas a revelarlo y finalmente tuvimos conocimiento de ello. Me refiero al INAI. Al INAI, claro. Y ahora un día amanezco y me entero que es incómodo, es indeseable. Pero de manera paralela veo el caso de Segalmex. Sí, claro. Veo el caso de Segalmex. Entonces, que también el INAI permite llegar y dimensionar. Y es entonces cuando dicen no sirve para nada. Espérame, no sirve para nada ahorita, en este momento. Pero cuando se descubre Odebrecht, la estafa maestra, la Casa Blanca, bueno, pues entonces, en fin, no puede ser selectiva. Claro. Esa es la realidad. O sea, el combate a la corrupción no puede ser selectivo. Pero además, la otra, los corruptos tendrán que ir a la cárcel y tendrán que devolver lo robado. Y ahí, de nueva cuenta, se crea incluso un instituto, una estructura burocrática. Yo todavía no alcanzo a descifrar qué ha sido lo que te han devuelto, ¿no? Y no alcanzo a identificar más que 2 o 3 o 4 servidores públicos que están en la cárcel, que han hecho lo que la sociedad le llama vómito negro. No me hagan mucho caso, pero dicen algunos periodistas, algunos medios, ya sabemos de cuáles medios estoy yo hablando, ¿sí?, que incluso ya se robaron lo que recuperaron, que se habían robado. ¿No? Lo Mira, que iban a regresar ya también se lo... Si tú coincides, es un círculo. Si tú coincides conmigo en que el ejemplo más perfecto y acabado de lo que es la corrupción, en la modalidad saquear, me voy a llevar todo lo que pueda, fue tristemente para los veracruzanos Javier Duarte. Yo no sé si tú has sabido de algo que se haya recuperado de los miles de miles. Estuve como testigo en una especie de bodega, una bodega que recuperaron, donde había cuadros, había, pues, no sé. En tiempos de Miguel Ángel Yunes y demás. Cuando aparece esa de tengo que... merezco abundancia. Merezco abundancia, sí. Esos rollos. No he vuelto a saber dónde andan estas. Hay algunas situaciones de aquella, pues no mansión, pero casa de campo tampoco, del Faunito en Fortín, que la primera vez que yo como periodista tuve acceso, que es cuando pues entran a ver qué era, pues había cuadros, había reproducciones u originales de firmas históricas o de documentos históricos, había más de 3,000 botellas en una cava impresionante, había una serie de cuestiones ahí, y la tercera vez que fui ya no había nada, y decía el presidente municipal de Fortín, que ahora se hace cargo de este predio y de lo que hay ahí, que estaba en poder de la Fiscalía. Está bien, pero mira, no le creímos. Fíjate que esa anécdota que relatas no fue sino un paseo casi museográfico, ¿sí?, de la corrupción duartista, para decir, y aquí tenemos los lentes de oro que usaba doña Karime cuando hacía sol, y que cuestan $500,000. $20,000. Vaya, para pronto, ¿no? Pero al final ya no supimos qué pasó, y además el tratamiento que se le da, por supuesto, absolutamente fuera de toda normatividad, ya en ese momento, fíjate,
la Fiscalía General del Estado era autónoma. Sí, claro. Y el que estaba manoseando las cosas era el entonces gobernador, Sí, ¿no? claro. Y la cadena de custodia y una serie de detalles ahí. Pero el punto es que no sabemos qué pasó. Miguel Ángel Yunes, antes de ser gobernador, lo cual reveló cuando rindió protesta ante el Congreso, dijo que había recuperado, que había apretado a no sé cuántos funcionarios para que devolvieran X, Y, Z. Sí, ya prestanombres y cosas. Ajá. Te voy a referir, le voy a referir a todos, que en el año 17, siendo gobernador Miguel Ángel Yunes, la Organización Nacional Anticorrupción, que ONEA, que preside y dirige nuestro querido amigo Iván Gidi, y de la que Salud, Iván. un servidor es secretario del Consejo Consultivo, formulamos una solicitud, precisamente, una solicitud de acceso a la información, en donde le preguntamos, una solicitud muy extensa, en donde le preguntamos al entonces titular del Poder Ejecutivo, primero, con qué facultades hizo lo que dijo que hizo. 2, ¿en dónde estaba? ¿A dónde se había aplicado todos esos recursos que, según dijo, había recuperado para el pueblo de Veracruz? La respuesta fue increíblemente lacónica, una hojita diciendo: no tengo por qué dar información, porque eso lo hice cuando todavía no era gobernador. Entonces, bueno, fue parte de un discurso de campaña que sirvió. A eso voy, Luis. Mientras utilices el combate a la corrupción simplemente como arma política y no con el propósito real de abatir la ilegalidad y de que no se saquee el erario y se utilice para fines distintos, partamos de esta base. Fíjate que de acuerdo con la Constitución, ni un solo centavo del erario puede ser utilizado para un fin distinto del presupuestado. Hay una expresión que utiliza mucho la gente, claro, que dice: es que son recursos etiquetados. Digo, me parece un despropósito, porque todos los recursos están etiquetados. Todos, absolutamente todos. Entonces, la corrupción evidentemente empieza por revisar. Vamos a ver que si se programó gastar 20 pesos, se gastaron 20 pesos. Es una tarea titánica, eso también es claro. Hay un rezago en la revisión de las cuentas públicas también. O sea, no sé en este momento si ya terminaron 2021, no sé. No han recibido todo, pero en eso van. Es más, tendría que haber mecanismos que permitan esa fiscalización casi en tiempo real. Sí, la gente así de repente lo pide. Bueno, es muy complicado hablar de estos temas. Empezamos hablando de aviadores y estamos ya ahorita con astronautas. O sea, es una cuestión que es muy difícil. Increíblemente extensa. Es muy difícil, claro. Es muy externa. Yo quiero agradecer mucho el tiempo. Quiero tratar de terminar, si me permites, y de decir que vamos a continuar con estos temas y con esta plática tan interesante, pero también tan llena de verdades, y llena de conocimiento y de soporte que nos da Juan José Llanes Gil del Ángel. Quizá enviando un saludito a los aviadores, ¿se puede? Por favor. ¿Se puede? Sí, bueno, digo, saludos y mira. O sea, no sé si decirles qué poca vergüenza. Señores, yo les diría esto, si me lo permiten. Señores, no son afortunados, no fueron agraciados, no fueron tocados por la buena fortuna. Son simples, comunes y vulgares ladrones. Ojalá algún día tengan ustedes la capacidad de admitirlo y de ya no hacerlo. Quienes trabajamos, como tú, como yo, como el compañero, quienes hacemos un esfuerzo, sabemos, tu familia, la mía, la de él, sabe lo que tenemos que hacer
para ponerles pan en la mesa. Yo les preguntaría a los aviadores si su familia sabe lo que ellos hacen para poner pan en la suya.